Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otra semana más a la cita que tienen semanal con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente en Value School. Bienvenidos a este mes de... ¿En qué estamos? Abril. Abril. Ya no sé ni en qué mes vivimos. Ahora una pregunta, por supuesto que lo sé, ¿no? Porque acabo de mandar además a los técnicos la información de los actos del mes de mayo, que se publicará muy próximamente. Ya hemos publicado uno, que va a ser el día 7 de mayo, la presentación del libro La mente de los justos. Es un libro fantástico de psicología evolutiva, sobre política y cómo la izquierda y la derecha no se entienden, bueno, para dar cabida a nuevos temas en Value School. Pero bueno, el resto, que tendremos 5 actos en la sede en el mes de mayo, lo tendrán próximamente en la página web, que es www.valueschool.es. Bueno, pues el mes de abril es el mes de los tipos de activos. Y hoy vamos a dar la masterclass, la clase magistral, con un experto al que voy a presentar a continuación. Pero ahora viene el momento de los anuncios, que luego sé que la gente va y pone el sello de que la chicha empieza en el minuto 5. Bueno, pues para los que no son tan impacientes de tener que saltarse esto, porque esto es importante, quiero decir, en primer lugar, que los días 25 y 26 de abril, o sea, ya, nuestros colegas de Value Kids, el equipo de Value Kids, va a estar organizando las Olimpiadas Financieras en el Colegio San Jaime de Majadahonda, Olimpiadas Financieras, para los chicos de cuarto de primaria, en colaboración con el recetario financiero. Así que, bueno, papás y mamás de Majadahonda, que lleven a sus niños a este colegio, que sepan que se lo van a pasar muy bien y van a aprender cosas muy útiles para la vida. Anuncio número 1. Anuncio número 2, hemos lanzado, esta semana, ¡tachán!, la traducción de la última carta de Warren Buffett a los accionistas de Berkshire Hathaway. Traducción en español, son 32 páginas con guía de lectura especial para quienes quieran ir un poquito más rápidos y con una maquetación que lo hace un documento muy bonito, yo creo que mucho más bonito y legible que el original. Es gratis para todos los seguidores de la comunidad de Value School y simplemente hay que entrar en la página web de Value School, registrarse como usuario y descargarse el PDF y compartirlo si gusta, que esperemos que sea así. Ya lo han descargado, como dicen ahora, cientos y cientos de personas desde la página web www.valueschool.es. Y en último lugar, que no por ello lo menos importante, porque quizá lo sea para muchos, es que esta semana ya vamos a anunciar, atentos todos, la escuela de verano de Value School de 2019. Este año habrá 2 oportunidades, hay 2 escuelas de verano sucesivas en la última semana de junio y la primera de julio. Todas las bases de cómo se pide la beca, lo que exigimos, se publicarán, ya digo, creo que va a ser, o si no, mañana, pasado viernes, en la página web y, por supuesto, lo haremos también, lo comunicaremos en el boletín. Como siempre, es para jóvenes, chicos y chicas de 18 a 25 años que quieran aquí venir a estudiar con los mejores, básicamente. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a comenzar con la actividad de la tarde de hoy, donde nos acompaña José Ignacio del Castillo. Seguro que para muchos de ustedes que nos ven en su casa y aquí presentes no necesita presentación, sé que es un poco cliché, pero bueno, para quien todavía no conozca a José Ignacio, cabe decir que es economista, es auditor e inversor privado y en la actualidad es director del Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios ONMA de Madrid. Es un centro de estudios online, pero también presencial. No sé cuántos alumnos del Máster de Value de ONMA están aquí. Ya sabía que habría, bueno, más de... Muy bien, hay como 6 o 7, o sea que traes a tus seguidores, José Ignacio. Hay que jugar en casa. José Ignacio, muchísimas gracias por venir a Value School. Es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues con José Ignacio vamos a hablar de la conferencia que ha propuesto él, es cómo planificar una cartera de activos adecuada para ti y tus objetivos, en un enfoque lo más práctico posible. José Ignacio, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo es la cartera actual de activos de inversión de un español medio? ¿Y lo hacemos bien o qué opinas? Bueno... ¿No hay cartera o algo por ahí? Claro, o sea, hablar de medio es un poco difícil. O sea, yo creo que más o menos las familias que consiguen tener un cierto patrimonio tienen un porcentaje muy importante del mismo en inmuebles, seguramente. En vivienda. Sí. Incluso no solo viviendas, sino también puede ser garajes, locales, etcétera. Y la parte de patrimonio financiero en su mayoría pues son cuentas corrientes, depósitos o algunos fondos de inversión, pero siempre una parte menor.
Ujú. ¿Y cuáles son, en tu opinión, las razones quizá históricas, bueno, ya nos dirás, por las que esto es así? La propensión a la vivienda, al ladrillo, como se dice comúnmente, y a este tipo de activos. Sí, bueno, históricamente ha dado buen resultado, salvo en el periodo de la gente que compró, pues digamos a partir de 2003, y especialmente la que compró con deuda. Pero para el resto de familias ha sido una buena inversión. Ha conservado relativamente bien el valor y eventualmente incluso si se ha podido explotar con arrendamientos, etcétera, pues a partir de la liberalización del 85, pues también ha dado un cierto rendimiento. Entonces, una de las causas fundamentales es que las propiedades inmuebles, incluso compradas con deuda, en entornos inflacionarios con moneda que se deprecia, pues suele ser una buena oportunidad, una buena situación. Y básicamente esas serían las principales causas. También el tema de que, bueno, España ha ido creciendo en renta, en flujos de inmigración, y las ciudades no se han deteriorado, de forma tal que, salvo determinadas zonas puntuales, en general la propiedad se ha revalorizado. En otros países probablemente la cosa no ha sido exactamente así. ¿Y tiene sentido hablar actualmente de cómo planificar una cartera de activos cuando la mayoría de la gente con la que hablamos nosotros nos dice, pero a mí que me cuentas si casi ni alcanzo a ahorrar? Sí. Bueno, el tema de la planificación de una cartera, pues digamos, es un paso dentro de lo que es planificarse financieramente. Y planificarse financieramente es algo que tiene que hacer cualquier hogar, digamos, en cualquier momento, incluso con rentas muy bajas, porque los flujos de ingresos y los flujos de gastos no coinciden en toda tu vida, porque hay una serie de necesidades que prácticamente se le presentan a todo el mundo, como juntar una cantidad para hacer un gasto significativo, tener separada una cantidad para hacer frente a imprevistos. Entonces, digamos, aunque solo sea para esos 3 o 4 fines mínimos, es necesario organizarse, es necesario planificarse. Y especialmente si lo que se pretende es constituir un patrimonio a largo plazo para permitir obtener otros objetivos y para tener una vejez más tranquila, pues es indispensable. Y bueno, vamos a, por ejemplo, objetivos que pueden ser, me imagino, ahora que está bastante en la actualidad el tema de las pensiones, proveer para el retiro de uno, ¿no? Sí. O incluso legárselo a sus hijos para Sí. que tengan para que empiecen, digamos, en la vida adulta quizás con un mejor pie, ¿no? Hablamos de ese tipo de objetivos, no de irse de viaje o también. Claro, sí, esos dos, digamos, son bastante habituales, ¿de acuerdo? Pues la preocupación por los hijos o la preocupación por la vejez. Luego también como he dicho antes, el constituir un patrimonio de seguridad, o incluso el dar un salto con algún tipo de gasto de consumo, digamos, soñado, yo qué sé, en la casa del verano, pues, no sé, comprarte un barco, la gente que le guste, yo qué sé, ese tipo de cosas. Un Pues capricho. también, claro. Oye, y José Ignacio, ¿y la independencia financiera también puede ser un objetivo? Porque aquí hemos tenido ponentes que nos han planteado, para muchos algo que sería como quimérico, pero ¿tú lo ves factible? Sí, o sea, si entendemos por independencia financiera el no ser dependiente De un salario. de un salario, pues obviamente sí. Si ya incluso implica el solo tener rentas pasivas por el resto de tu vida, quizás sea un poquito más difícil, pero bueno, tampoco... Pero te veo que no lo piensas que sea imposible. No. De nuevo te hablo desde el punto de vista de la gente que viene a Value School y dice, bueno, a mí enséñame a ahorrar porque es que no me alcanza prácticamente. O sea que hasta ese tipo de personas. Sí, hombre, claro. Es la mayoría. Hay que ver... vamos a ver, la gente que piensa que no está ahorrando seguramente está ahorrando. Lo que pasa es que en determinados activos humanos de los que no son muy conscientes, porque me cuesta pensar que una persona que ni siquiera tenga hijos a cargo no pueda retirar una cantidad, aunque solo sea para hacer frente a una hipoteca e ir pues a la vuelta de 20, 30, 35 años teniendo una propiedad inmobiliaria, que esa propiedad inmobiliaria
si luego se comporta bien y se han hecho las cosas bien, pues te puede servir como fuente de ingresos en la parte final de tu vida. Lo estoy comentando precisamente con uno de los que estaban buscando propuestas para el programa electoral del Partido Popular, que, digamos, algo como lo que hacen en Estados Unidos, de eximir completamente de gravamen las plusvalías de la renta habitual a partir de los 65 años, pues permitiría a prácticamente todos los hogares, digamos, realizar ese patrimonio, a lo mejor trasladarse a un sitio más asequible, porque ya no necesitan vivir en la ciudad o porque no tengan una familia tan grande, y con todo ese patrimonio pues complementar la pensión sin muchos problemas. O sea que digamos, se puede considerar propiedad muerta, pero no lo es, no lo tiene por qué serla. De acuerdo. Entiendo que los objetivos que uno se ponga es una primera pregunta que alguien que escuche, por ejemplo, esta conferencia debe hacerse, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos de ahorro? ¿Hacia qué fines? ¿Qué otras preguntas nos conviene plantearnos cuando tomemos la determinación de crearnos una cartera de activos? Bueno, también los compromisos, no solo es los objetivos, sino los compromisos que te pueden ir surgiendo, eso es casi más importante. Y luego pues también nuestra situación, nuestro perfil, de dónde provienen nuestros ingresos, cuáles son nuestras fuentes principales, qué tolerancia tenemos a las pérdidas o a la volatilidad. Esas serían las principales preguntas. Aversión al riesgo, ¿no? Aversión al riesgo. La volatilidad, aquí la gente que viene y nos pregunta, es que yo, algo que suba y baje tanto, yo es que no duermo tranquilo. Eso lo llaman arriesgado y creen que eso es una medida del riesgo o es un signo. ¿Estás de acuerdo con esa interpretación? No es un riesgo de pérdida permanente, pero sí es una fuente de incomodidad psicológica. Y si la gente no conoce exactamente muy bien pues en lo que está invertida y las causas por las que esos vaivenes se producen, pues no solo no va a dormir tranquilo, sino que hay un riesgo de que tome malas decisiones. Por ejemplo, que como ha pasado el último trimestre del año 2018, que la bolsa le baje un 23% y saque el resto de su inversión y ya materializa la pérdida, ¿no? Que aquí decimos que es lo último que debería hacerse quizá en esa situación. Muy bien, pues ¿te parece que empecemos a repasar posibles activos en los que una persona, y me refiero al común de los que nos escuchan, gente que quiere aprender, puede considerar a la hora de configurar una propia cartera de inversión? Muy bien. Pues, ¿por dónde empezamos? Sí, yo normalmente, o sea, se pueden hacer muchas clasificaciones por los objetivos que permite cubrir cada activo, por cómo se comportan en determinados entornos económicos, pero una clasificación que a mí me parece bastante sencilla es la que distingue entre lo que son activos de capital, y ahí tendríamos cualquier activo que genera una renta. Entonces tendríamos las acciones, la renta variable, en forma de dividendos, la participación de los negocios, exactamente, en forma de dividendos, y eventualmente con la plusvalía procedente de todos los beneficios retenidos y la capacidad de generar ingresos futuros generada. Luego tendríamos todo lo que tenga que ver con renta fija, ¿vale? Títulos de deuda. Títulos de deuda. Pública, bonos a lo mejor, letras o ya de empresas. Sí, incluso ahí también se podría poner algún tipo de depósito bancario, repo, lo que fuera. Y los te pagan un interés o un cupón. Exactamente. Vale. Y los activos inmobiliarios, ¿vale? Especialmente si lo que se pretende es explotarlos en forma de alquiler. Claro, porque yo he oído a personas, José Ignacio, que me dicen, yo compro una casa como inversión, pero yo les digo, bueno, pues como no la alquiles a otra persona, no sé muy bien, no le veo la inversión ahí, ¿no? Sí, esa es la forma, digamos, normal de extraer renta de la casa. La otra opción es simplemente, pues, guardar el valor y esperar una eventual apreciación para venderla. Exactamente, porque vengan unas condiciones muy favorables para la venta, porque se revalorice una zona, pero claro, eso es más incierto. Esos tres activos de capital, al final,
su comportamiento depende de variables distintas. Pues las acciones dependen de la marcha de los negocios, del negocio en el que estás invirtiendo. Y no solo de eso, sino del precio al que compras. Entonces, normalmente pues, vas a comprar con un precio que descuenta parte de los rendimientos esperados. Entonces, bueno, en función del margen de seguridad, que seguramente lo habréis visto, con el que compres, lo poco de moda que esté, etcétera, pues puedes obtener mejores descuentos. Y en general, pues estás bastante vinculado a la marcha de la economía. Aunque hay negocios que son excelentes y se sobreponen, pero es difícil que las acciones se comporten bien si la economía está mal, como ha ocurrido en la crisis española. La renta fija, pues ahí básicamente lo más importante es que la moneda conserve su valor, porque está muy claro, son habas contadas, sabes exactamente lo que estás comprando, que son cupones futuros o pagos flujos determinados y contractuales de dinero, pero es dinero. Y entonces, pues dependiendo de lo que valga ese dinero cuando te lo paguen, pues puede ser una inversión buena, mala o pésima. Y los inmuebles, pues dependen, si los arriendas, pues de la facilidad con que se alquile, del pago de los mismos, pues, digamos, las garantías que te den como casero, etcétera, más luego las propias derivadas del mercado inmobiliario, ¿vale? Pues renta, familias emancipadas, cuestiones demográficas, cuestiones de migración. Esos serían los activos de capital. Ahí es donde es más fácil invertir, porque siempre estás comprando con un descuento, salvo que, digamos, tengas una ilusión anormal. Pues normalmente lo que haces es hacer una estimación de cuáles son los ingresos y aplicarle un descuento. Luego habría otros activos que ya no serían de capital, sino serían simplemente bienes. ¿Vale? ¿Materias primas o commodities? Podrían ser materias primas o commodities, pues eso, invertir directamente en petróleo, invertir directamente en cualquier metal, o incluso en otros activos que son ya más exclusivos, obras de arte, antigüedades, metales preciosos, etc. José Ignacio, perdona, pero por ejemplo, en petróleo, en metales preciosos, en commodities, yo he oído que es solo para especialistas. Claro, es más complicado porque básicamente el bien como tal no produce renta. Digamos, sus condiciones son las que son. Y de lo que depende es que tú lo compres en un momento en que no sea muy estimado por el mercado ese producto. Que esté barato. Exactamente, y que lo puedas vender un tiempo después más caro. Entonces tienes que conocer bien las condiciones de oferta y demanda de cada momento, cuáles son, digamos, es más complejo, claro. Y comparado con los otros activos que acabas de mencionar de capital, entonces, ¿cómo se genera esa renta? ¿Cuál es el ingrediente que está ahí dentro que lo distingue? Bueno, en el caso de las commodities es sin duda que hay veces en que el mercado está sobreabastecido y hay veces en que está infraabastecido. Entonces, nos comportaríamos como José de Egipto cuando era ministro del faraón. Si hay buenas cosechas, pues compramos porque es muy barato y llenamos los silos, y luego, pues cuando vienen las vacas flacas, pues todo el mundo lo quiere, hay muy poco y se vende con ganancia. Pero vamos, hay que tener una cierta perspicacia, habilidad, ¿no? Sí. Para ver ese futuro. Exactamente. Y conocer bien, pues eso. El mercado. Sí, las condiciones de oferta, las condiciones de demanda, cómo de tenso está, cuánta capacidad existe instalada, cuánta se puede incrementar. Y con las acciones, yo te he oído decir a ti que es el paso del tiempo, que es la paciencia lo que genera la rentabilidad. Si inviertes en un buen negocio, sí. Si inviertes en un buen negocio, porque al final es estar casado con, digamos, con una máquina que genera dinero muy rápidamente. Entonces, cuanto más tiempo estés asociado, mejor. Hay casos en que si el negocio no es tan bueno y simplemente lo has comprado porque tiene un descuento significativo, pues en el momento en que se ajustan precio y valor, pues ya puedes, digamos, realizar la ganancia. Hemos visto los activos de capital, los commodities, ¿quedaría algún tipo más? Bueno, dentro de bienes que, digamos, que yo los llamo de depósito de valor, porque su principal función es esta, y además no dependen tanto de
de la marcha de la economía, sino más de cuestiones de psicología, más cuestiones de geopolítica, y entonces pues ahí entrarían pues lo que he dicho antes, antigüedades, el oro, objetos de colección, los metales preciosos. Sí. Bien, habiendo visto entonces los tipos de activos, tú me has sugerido que hablemos también de para qué entornos o circunstancias económicas conviene cada uno de ellos y por qué. ¿Entramos en esa Vale, parte? Pues sí. venga, los activos de capital, por ejemplo. Bueno, en todos los activos de capital tendríamos que las acciones son la inversión óptima en entornos estables y de crecimiento económico, es decir, en los que en general se genera empleo, se genera renta, no hay grandes desajustes en las finanzas públicas, la moneda se mantiene más o menos estable. Entonces ahí se comportan bien, se comportan muy bien. Entornos que no haya inflación, entiendo. Sí, es inflación suave. Desaforada, ¿no? Exactamente, una inflación suave, siempre por debajo del 3%, pues ahí es el mejor activo en esos entornos. La renta fija, especialmente la más segura, se comporta bien en entornos como los que hemos pasado recientemente. En entornos en los que digamos, la actividad económica se ralentiza significativamente y además la moneda, en vez de perder valor, lo que hace es pues apreciarse. Sí, prácticamente apreciarse, es decir, serían entornos deflacionarios, y ya lo hemos estado viendo que la gente llega hasta a pagar por tener renta fija alemana o suiza, precisamente porque lo consideran como un refugio idóneo para estos escenarios, ¿no? Y la propiedad inmobiliaria pues se comporta bien tanto cuando hay crecimiento demográfico con flujos migratorios y además acompañado de crecimiento de la renta, por ejemplo, antes de la crisis, facilidades de crediticias y al mismo tiempo disponibilidad a tomar dinero prestado. Y luego, pues en entornos inflacionarios también es una buena defensa. Esa es la causa por la que en España normalmente ha sido una buena inversión. Nos ha protegido contra la inflación y entiendo yo que la deuda se ha pagado más fácilmente. Exactamente. Si lo compras con deuda, pues devuelves dinero que tiene menos poder adquisitivo. Oye, un paréntesis, José Ignacio. Yo he oído a muchos amigos así de mi edad que dicen, madre mía, es que es imposible comprar una vivienda, y yo recuerdo que mis padres se la compraban y se endeudaban a 4 años, y es que esto nos ha descabalado la economía a los de 40 años ahora. ¿Nos puedes explicar si hay alguna apreciación, si es verdad esa apreciación o a qué se ha debido? Sí, vamos a ver, hay que distinguir la gente que compra el inmueble con dinero a tocateja de la que lo compra con crédito. Con crédito, exactamente. Entonces, dado que ahora hay mucha más gente que compra con crédito y las condiciones del crédito, digamos, han sido bastante livianas y la gente ha estado dispuesto a comprometer rentas de muchos años futuros, digamos, la demanda que se ha producido es muy grande. Antiguamente, pues acceder a un crédito no era tan sencillo. De hecho, pues en tiempos de Franco yo creo que no podías ir a un banco a pedir un crédito, te lo gestionabas a través de la empresa y tal. Y la gente tenía más tendencia a hacer un pago significativo. Y luego aparte es que en los años 70, sobre todo, lo que se produjo fue una inflación de más del 20% que a la gente le vino muy bien, especialmente a los que se habían endeudado para comprar casas, ¿no? Hubo un gran trasvase de riqueza desde la gente que ahorraba en dinero y en deuda a la gente que se endeudó para comprar inmuebles. Claro, yo te he oído tiene algún comentario diciendo que a estas personas la casa se la pagó la inflación. Sí, así es. Una parte, no toda, pero una parte, sí. Muy bien, entonces hemos visto deflación, inflación y, bueno, me queda, por ejemplo, hiperinflación. ¿Algún activo de los que hemos visto se comportaría bien en esas situaciones? Que me imagino que será la que se da ahora, por ejemplo, desgraciadamente en Venezuela, ¿no? Claro, pues ahí normalmente van a ser los activos de depósito de valor y eventualmente pues el oro
En Venezuela me parece que hay mucha demanda de Bitcoin, divisa extranjera fuerte. Esos son los mejores activos. Normalmente lo mejor es huir de esa moneda y incluso de ese país, digamos. Entonces, todo lo que sea hacerse con activos extranjeros. Por ejemplo, en Argentina, y la inflación no es tan alta, pero es muy, muy grande, es parecida a la que teníamos aquí en los años 70, del 25-30%, pues prácticamente todos los argentinos, nada más cobrar el sueldo, lo convierten a dólares. En el mercado negro, a lo mejor. Exactamente. Ahora ya es libre, desde que Macri levantó el control de cambios, pero lo convierten a dólares y solo vuelven a pasar a pesos para sus gastos semanales. Los economistas también hablan de otros escenarios como la estanflación y la reflación. ¿Nos los puedes definir y explicar qué activos convienen en cada uno de ellos? Sí, bueno, lo que distingue la estanflación de la reflación es... bueno, vamos a ver. Reflación y estanflación son dos entornos en los que los tipos de interés están subiendo. ¿Vale? La reflación lo hace porque se parten de tipos de interés muy bajos propios de la deflación y se trata de relanzar la economía y en un determinado momento, pues al empezar a marchar la economía, pues tira los tipos de interés, que es lo que estamos viendo actualmente, claro, aunque con bastante todavía... muy despacio. Exactamente, pero en Estados Unidos pues sí, ya ha habido unas cuantas subidas de tipos. Y entonces ese entorno reflacionario pues es bueno para los negocios y las acciones lo van a hacer bien, porque todavía no se ha desatado la inflación. Pero si tú esas políticas, digamos, de corte keynesiana, de corte de tratar de cebar la bomba y generar mucho poder adquisitivo para generar actividad, la prolongas durante un tiempo, pues lo que acabas es degenerando en un entorno en el que se combina la inflación y el estancamiento. Que ese es, digamos, el entorno típico que te encuentras en Latinoamérica periódicamente, porque es la única forma en la que saben operar, y es el entorno que tuvimos en el mundo occidental en los años 70. Y entonces ese es un entorno malo para los negocios y pésimo para la deuda pública. ¿De acuerdo? Entonces, pues te tienes que ir a otros activos refugio, pues como hemos comentado antes, el oro lo hizo muy bien, los inmuebles, los commodities. Bueno, pues explicados los escenarios y los distintos tipos de activos, en la situación, por ejemplo, en que estamos ahora en España, ¿cuál podría ser un portfolio de inversión? Evidentemente, promedio, no sé, depende de los objetivos de cada uno, claro, sí, y de todas estas preguntas que hemos dicho, pero yo he oído hablar de uno que se llama la cartera permanente, puede ser, que combina un poco de todo con la intención de que funcione bien independientemente del entorno en que nos encontremos. Eso es. ¿Nos puedes explicar en qué consiste y si tiene sentido? Sí, esta es una idea que tuvo un inversor bastante célebre de los años 70, que se llamó Harry Brown, ya falleció hace unos años, que trataba, digamos, de combinar activos en la cartera que tuviesen descorrelación entre ellos y al mismo tiempo que tuviesen un comportamiento bueno para unos determinados entornos económicos, aunque con otros entornos económicos sí que podían sufrir. La idea es que teniendo esos 4 tipos de activos, que no eran muy complejos, básicamente él metía acciones, bonos, liquidez y oro, no utilizaba los inmuebles, y teniendo el 25% de la cartera en cada uno de los 4, y rebalanceando cada 12 meses en función de los que habían subido más, pues infraponderarlos, y los que habían caído más, incrementar las posiciones para volver a rebalancear en 25%, pues digamos pretendía o sostenía que era capaz de obtener una rentabilidad positiva real con mínimos quebrantos. El oro lo planteaba para entornos inflacionarios, la liquidez para momentos en los que faltaba dinero, la deuda para entornos deflacionarios y las acciones para entornos de crecimiento económico. Y bueno, pues visto el comportamiento de la cartera, pues sí que ha sido bastante positivo. Me parece que había generado como un 7, un 8% de rentabilidad y también con muy pocos
recortes. ¿Y la volatilidad? Sí, ¿Han pequeño. dormido tranquilos? Sí, sí. Creo que de hecho la cartera solo cayó un poquito, pero muchísimo menos que la bolsa, en el año 2008. Y no creo que cayese más de un 15%. Y estamos hablando de una cartera de inversión donde entiendo quien la configure para sí no necesita estar pendiente de ella continuamente, sino es mencionado una vez al año. Una vez al año, o si durante el año alguno de los componentes de la cartera rebasa en peso el 35% o cae por debajo del 15%. Y en ese momento entonces habría que Hay que vender exactamente. ese 10% extra y meterlo en el que ha caído. En los que han caído más. De acuerdo. Pero entonces se pagarían impuestos, es decir, impuestos... Claro, lo de ideal es invertir en 4 fondos de inversión que puedan duplicar. Es decir, la liquidez puede ser un fondo monetario, la renta variable puede ser un fondo value o un fondo de acción pasivo indexado, Eurostock 600, SP500, MSCI. La renta fija, pues algún tipo de deuda de calidad, que también hay fondos. Y el oro, pues ahí es donde lo tiene más complicado, pero seguro que algún tipo de producto hay que pueda más o menos... Entonces, claro, como entre los fondos, cuando vendes, si lo traspasas a otro, no hay que pagar impuestos. Todavía, ¿no? Todavía. Somos una excepción, me parece. ¿Qué otros países conoces, gozan de este privilegio o somos el único en Europa, en la zona euro? No lo sé. Hay países en Europa que sí tienen mejor tratamiento a todas las ganancias patrimoniales, no solo los fondos. Lo que pasa es que como va variando periódicamente, pues ya no sé decirte, pero, por ejemplo, Alemania hasta hace 3 o 4 años, todas las ganancias patrimoniales generadas a más de un año, fuesen por fondos de inversión o por acciones concretas, estaban exentas. En Inglaterra tienen unos instrumentos de ahorro en los cuales puedes ingresar 10.000 libras al año y cualquier plusvalía que te genere esas 10.000 libras está completamente exenta. O sea que si tú, por ejemplo, generas 10.000 libras en el año 2000 y otras 10.000 en el año 2001 y compras todo acciones de Apple, pues 15 años después te encuentras con, no sé, ¿cuántos serían? 2 millones de libras exentas de impuestos. Madre mía. Oye, José Ignacio, ahora que estamos en periodo electoral, ¿has escuchado las propuestas de los partidos en esta materia, fomento del ahorro y la inversión? ¿Y qué te parecen? Bueno, no las he estudiado muy en profundidad. Por lo que me ha llegado, pues las de Vox son buenas porque también inciden bastante en el tema este de tratar de que las familias se hagan con patrimonio y citarlos, y el Partido Popular creo que también, especialmente para los mayores, quería eliminar plusvalías. Las otras no las conozco mucho, pero vamos, será más de lo mismo. El socialista pues será ir subiendo cada vez más el tipo de gravamen de las rentas del ahorro, y ya lo de Podemos pues debe ser confiscación de todo lo que sea por encima de 1 millón de euros o alguna cosa de esas, ¿no? Porque... Bueno, pero los impuestos, eso solo va para los ricos, José Ignacio, según dicen, ¿no? Pero dicen que los ricos al final somos todos nosotros. Sí. ¿Y cuál sería tu propuesta? ¿Cuál sería una propuesta que tú verías que fomentase precisamente esta autonomía, independencia financiera? Por ejemplo, la que tienen en Inglaterra me gusta. Es decir, que la gente pueda separar hasta 10.000 euros de renta anual, y digamos, eso es inatacable, y son inatacables cualquier rendimiento que eso pueda generarte. ¿De acuerdo? 10.000 euros, las familias pueden luchar por llegar a ahorrarlos, y si no 10.000, pues 6.000 o 4.000. Y eventualmente, dándole tiempo a ese dinero y haciendo las cosas medianamente bien, te puedes encontrar con patrimonio. Bueno, no va a pasarte lo de Apple, pero te puedes encontrar con unos cientos de miles de euros. ¿Cientos de miles de euros? Unas décadas después. A lo largo, a lo mejor, de una vida laboral de 30 años. años. Sí, cientos de miles de euros. No es exageración, entonces. Te digo porque, claro, como aquí viene la gente... Hombre, si estamos metiendo 5.000 todos los años, por ejemplo, y lo hacemos durante 10 años, pues ya has juntado 50.000.
Si más o menos consigues que se te duplique el patrimonio de la inversión más o menos en 8 años, 7 años, que es una rentabilidad... ¿De cuánto estamos hablando? Alrededor del 9-10%, es una rentabilidad fuerte, pero no, o sea, los fondos value lo han sobrepasado, la bolsa de media pues a lo mejor le han quedado 3 puntos, los inmuebles depende, y además estamos hablando de todo. Si tú eres más o menos una persona hábil que evitas las pérdidas y tal, no es una cosa descabellada. ¿Y eso estaría al alcance de una persona, por ejemplo, que implementase esta cartera permanente de la que has hablado? Algo que es muy sencillo a todas luces. Sí, bueno, hemos dicho que Harry Browne sacó un 8%, pues con 8% duplicas cada 9 años. Duplicas cada 9 años. Si estás 27 años, has multiplicado por 8. La inversión media, si has estado 5 años, pues serían pues, unos 25.000 por 8, pues 200.000. No está nada mal. Y José Ignacio, no me resisto a preguntarte acerca de las pensiones, ¿no? Las propuestas para hacer sostenible el sistema de pensiones, para garantizar quizá no solamente sostenibilidad, sino mayores y más cuantiosas pensiones. ¿Cuál sería una propuesta que no digo ya que te guste, sino la que tú propondrías? Porque yo tampoco sé ahora mismo qué proponen los partidos políticos. No, ahora es muy complicado porque ya se han generado muchísimos derechos. ¿A qué te refieres? Que ya hay muchas cotizaciones de mucha gente que está trabajando, que tiene 50 años, 60 años, 45 años, y que lo que se le debe es demasiado grande como para poder capitalizar fácilmente, digamos, un ahorro suficiente para podérselas retribuir. Es decir, el Estado tiene muchos compromisos de pago con un montón de pensionistas. Y no tiene activos para hacerles frente. Sus únicos activos es la capacidad de gravar a las generaciones futuras. Que, es por decir, cierto, de sacarnos impuestos. Sí, o subir las cuotas a la seguridad social todavía más. Que, por cierto, ¿qué decías? ¿Lo van a sí, hacer? Bueno, este año ya han destopado para las rentas, para los salarios por encima de 3.000 euros, me parece. Entonces, digamos, una parte se podría cubrir a lo mejor enajenando patrimonio de forma hábil, pero yo tampoco los veo por la labor, pues privatizando playas, cosas así. Y por la que van a tirar claramente es eliminar a los viejos. Están ahora para aprobar la eutanasia, pues vamos, es evidente. O sea, yo recuerdo cuando se estaba planteando la cuestión del aborto, que decían, no, porque el aborto solo se va a aplicar a las mujeres a las que hayan violado o haya un defecto gravísimo en el niño, entonces pues serían 4 abortos. No, tenemos millones de abortos. Pues aquí será lo mismo, no, esto solo se va a aplicar al tío que no se pueda mover y tal. Pues no, se aplicará a cualquier tío que ya lo vean un poco, según se pasa por las urgencias del hospital, pues mira, aquí tienes. Nada más que seguro. O sea. José Ignacio, a un joven que escuche, por ejemplo, tu conferencia, me pongo en la piel de un chico, una chica que acaba de terminar la licenciatura, empieza a ganar sus primeros sueldos. ¿Cuál sería una recomendación para largo plazo para oye, vivir bien, tranquilamente? No diré ya jubilarse a los 50, la independencia financiera ya se verá, pero tiene miedo a la bolsa, lo desconoce, pero nos escucha, nos oye, ¿y qué le dirías? Bueno, para invertir en bolsa es verdad que hay que quitarse el miedo. Y para quitarse el miedo lo único que se puede hacer es sabiendo bien en lo que estás invertido, ¿no? Igual que si tú estás invertido en inmuebles, eres bastante inmune a posibles rumores de ahora el mercado inmobiliario está muy parado y seguramente tienes que vender con un 30% de descuento y tal, pues lograr algo parecido para la renta variable, pero eso implica conocer bien de qué depende su comportamiento. Entonces yo aconsejaría, antes de invertir directamente, pues hacerlo con un fondo y especialmente con la estrategia value, pero aún así saber en lo que se está invirtiendo. Y sobre todo pues hacer un compromiso de la parte que se está guardando no retirarla ni pronto ni en momentos que no convenga, sino muy, digamos, solo cuando se vea que ha habido una revalorización muy significativa y si se tiene bastante claro cuál es el siguiente paso a tomar.
Y a las personas entre 40 y 50 años que están escuchando ya que sus pensiones, que no han nacido las personas que tendrían que estar pagando las pensiones, cuando se jubilasen, ¿qué les recomendarías? Porque ellos se enfrentan a un recorte sustancial, según dicen muchos economistas, Sí. de lo que cobrarán del Estado. Sí, pues ahí yo lo que he comentado al principio de la charla, creo que lo deben considerar. Si tienen una propiedad inmobiliaria, eventualmente tratar de maximizar ese patrimonio, no como hacen en Estados Unidos, cargándole deudas al mismo y refinanciando hipoteca, sino planteándose lugares donde se podrían retirar con bastante menores gastos de vivienda y tratando de convertir ese dinero en un patrimonio que luego sí que pudieran rentabilizar. Y aparte de eso, pues también en la medida de lo posible, pues generar un patrimonio financiero bien invertido para apoyar todo eso, porque vamos, yo estimo que más o menos un 40% en términos reales de pérdida de pensión sí que puede que tenga la gente Madre mía. de menos de 50 años. Madre mía. Bueno, pues tomen nota los oyentes porque no lo dice un especialista. Y esa es más o menos la cantidad de dinero adicional que tienen que tener previsto suplementar. Sí. José Ignacio, antes cuando hablábamos del caso del estudiante que empieza a ganar sus primeros sueldos, has comentado que es fundamental que no lo toque, ni demasiado pronto. Una pregunta que me gusta hacer, y la voy a hacer a ti porque me parece que es muy importante, aquí hablamos de cómo hacerlo, pero no hablamos tanto de cuando te jubiles, cómo rescatar ese patrimonio de manera que no te lo comas, es decir, que te dure, no digamos ya que te sobreviva. ¿Hay alguna regla o sugerencia que diga, mira, si tú extraes a razón de tanto porcentaje, esto te va a sobrevivir? Es complejo. La verdad que esa es la pregunta del millón de dólares, especialmente cuando tienes un patrimonio significativo, lo que tratas es de prolongarlo en el tiempo lo más posible, incluso si puedes hacerlo transmitir a generaciones futuras y al mismo tiempo obtener de él una renta suficiente para vivir desahogadamente. Y por eso son tan populares los fondos de rentabilidad absoluta, que básicamente tratan de inmunizarse, otra cosa es que lo consigan, de pérdidas por encima del 15% anual y que tratan de obtener un 7 o un 8% de rentabilidad anual. Y desde luego que quien sea capaz de poner un fondo de esas características va a tener mercado. Es por eso que normalmente, digamos, en la banca privada, etcétera, pues se habla de la regla del 25, la regla del 20, que se puede obtener una rentabilidad real de entre un 4 y un 5% descontada inflación e impuestos si más o menos no cometes demasiados errores. ¿En qué consiste esa regla del 20 o 25? Bueno, básicamente tú tienes que tener de patrimonio entre 20 y 25 veces la renta que pretendas disfrutar. Tus gastos anuales, digamos. Hombre, si no tienes otra renta, pongamos que tus gastos anuales sin otra renta son 50.000 euros, pues implicaría que tienes que tener 20 veces eso, o 25. Para, extrayendo, desembolsando a ritmo del 4%, has dicho, te dura, no te lo comes. Exactamente. Lo que implica que es tener 1 millón de euros. No está nada mal. ¿Dónde hay que firmar, José Ignacio? Bueno. Que tener 1 millón de euros solo en patrimonio financiero es lo que en banca privada te cualifica ya como high net worth, como persona rica. O sea, porque entre 250.000 y 1 millón de dólares es lo que llaman ellos affluent mass, es decir, masa opulenta. Pero por encima del millón ya eres rico. Que por eso, cuando Herri Batasuna o Bildu ganó en Guipúzcoa, dijeron, los que tienen más de 1 millón de euros son ricos, y entonces a esta gente les ponemos un impuesto. Muy bien. José Ignacio, seguiría encantado preguntándote, pero voy a abrir el turno de preguntas, ¿te parece? Perfecto. Son ahora menos cuarto, llevamos casi 40 minutos de charla, así que en este momento yo me abro el teléfono para que mis compañeros del control me manden las preguntas que entren por YouTube, redes sociales, y aquí la pregunta es,
¿Quién del público quiere hacerle la primera pregunta a José Ignacio del Castillo? Adelante. Levantemos la mano. Venga, ahí al fondo, dos. Vamos a dar el primer turno de preguntas al señor del fondo y luego aquí en la tercera fila. Gracias. Hola, muchas gracias por la exposición, ha sido muy clara. A mí se me plantea una duda en el entorno actual, ¿no? O sea, la renta variable depende del coste financiero, de los tipos de interés, ¿no? Y hoy en día los tipos de interés están muy bajos. Entonces, se podría decir que desde ese punto de vista los tipos solo pueden subir. Si suben, la bolsa se resentirá necesariamente. Entonces, en una situación así, sería recomendable, porque salvo que podamos prever que ese escenario de subida de tipos no se va a producir, pero eso me parece poco realista, ¿no? Entonces, sabiendo que eso está ahí, sobrevolando el futuro, ¿sería aconsejable invertir en renta variable? Vale, sí. Vamos a ver. Hay un escenario que guarda ciertas similitudes con el presente, es decir, de partir de tipos de interés cercanos a cero y acabar en tipos de interés del 5, el 6, 7%, que fueron lo que se produjo en los Estados Unidos y en general en el mundo desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la crisis del petróleo, los años 50 y 60. La bolsa se comportó muy bien, pero hubo un gran crecimiento económico. Fueron años muy buenos. Y fue la época que se llama la era del petróleo, ¿no? Cuando, digamos, se mecanizó, pues, todo el mundo se compró el automóvil. En España lo hicimos en el 60, en Alemania lo hicieron en el 50, en Estados Unidos las familias pasaron a lo que llaman ahí los suburbios y hubo crecimientos del 4%. Entonces, los negocios generaron muchísima renta y no tuvieron ningún problema. Si no pasa eso, es más complicado, porque evidentemente si suben los tipos de interés reales, si no hay inflación y suben los tipos de intereses, que los tipos de interés reales que tienes que pagar son más, si tú no generas beneficios, que te están quitando parte del beneficio. Entonces, ese sí que sería un riesgo. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues quizá internacionalizar, buscar países que nos garanticen ese crecimiento fuerte. Y claro, ahí ya localizar los emergentes buenos no es tan fácil, pero seguramente los habría. Y aprovechar determinados países que, al menos en su impulso inicial, sí que suba la bolsa. Igual que Estados Unidos ha subido fuertemente entre 2011 y 2017, pues buscar países que se han quedado un poco rezagados en ese aspecto. Desde ese punto de vista, las bolsas más baratas de Europa son la portuguesa, la española y la italiana. Pero claro, también son países un poquito más inciertos. Muy bien. Mientras llega el micrófono al siguiente espectador, te voy a preguntar desde casa, Miguel Pascual Díaz te dice, ¿qué opinas de la gestión pasiva o fondos índice? Y luego también un usuario que se hace llamar Desevilmal, ese es el alias, dice, gestión activa frente a pasiva, a mediano plazo, 2-3 años, ¿qué sería lo más productivo? Es decir, son dos preguntas sobre inversión en gestión pasiva. La gestión pasiva, digamos, tiene la ventaja de que sabes que la renta variable, normalmente promediada, y si no hay un cataclismo económico ni político, se va a comportar decentemente, especialmente si estás invertido más de una década y si no entras en los peores momentos, pero vamos, si lo haces promediadamente, pues como digo, puedes esperar sacar un 6% de rentabilidad real, y la ventaja que tienen es que los costes de administración son muy bajos. La renta activa trata de obtener lo que se denomina alfa, es decir, superar eso con estudio y con habilidad, pero hay que descontarle comisiones. Y lo que nos dice la experiencia es que pues 8 de cada 10 no lo consiguen. Entonces, mi recomendación es la gestión activa. Si tú conoces bien al gestor y es una persona de demostrada habilidad, capacidad, etcétera, pues puedes ir con ella. Si no, la renta... Es decir, si me dices, en un fondo del Santander o... Pues no. Pero
Hombre, ahora no te vas a meter en Berkshire Hathaway porque ya no es ni con Anthony Bolton ni da. Pero fondos, digamos, que tienen un patrimonio manejable o incluso que están empezando a ser demasiado grandes y que, digamos, coincides con su filosofía y al mismo tiempo pues eres consciente de que son personas pues eso, estudiosas, inteligentes, prudentes, pues puede compensar. Entonces, yo siempre la parte que no he gestionado personalmente la he tenido en fondos value, en 3 o 4 que conozco muy bien, uno de ellos con Paco, y a mí me ha dado buen resultado. Pero digamos que, claro, no hay tantos de esos. Como hemos dicho, no hay más de un 10 o un 15%. Muy bien. Vamos con la pregunta del caballero. Buenas tardes, José Ignacio. En primer lugar, agradecerte la presentación, que me ha gustado mucho. Mis preguntas van en relación a la renta fija. Cuando has comentado antes que la renta fija era adecuada para entornos deflacionarios, me gustaría si puedes profundizar un poco en esto, porque se me escapa un poco lo que hay detrás de esa opinión. Y luego me gustaría también si me puedes resolver la duda de por qué la gente hoy en día, estando los tipos de interés negativos, invierte en activos de renta fija, con lo cual es decir, está pagando un impuesto por prestar el dinero. Es algo que también me llama la atención. Vale. Bueno, lo que caracteriza un entorno deflacionario, entre otras cosas, es que caen los tipos de interés. Caen los tipos de interés porque, si bien es más difícil que te concedan un préstamo, como lo hemos visto con los bancos, todavía más difícil es encontrar quien quiera que le presten. ¿Vale? Porque las familias se olvidan de comprar casas, de comprar coches, y los únicos que piden prestado son los que necesitan refinanciar. Entonces eso hace, digamos, que haya muy poco tomador de dinero prestado y que caigan los tipos de interés. Si tú has comprado títulos de renta fija con tipos de interés en el periodo anterior que están dando tipos superiores, digamos, emisiones que estén al 4, al 5, al 6%, pues en el mercado secundario se acaban equilibrando la rentabilidad de esos títulos con los actuales, y eso quiere decir que la gente paga por encima del nominal, ¿vale? Porque entre que comprar una emisión del Estado actual que te dé un 2% o comprar una emisión de hace 6 años, bueno, 6 años no, en este caso sería 10, que te dé un 6%, pues la gente va al 6%, entonces acaba subiendo la prima, ¿no? Y esa es la causa fundamental, ¿de acuerdo? La causa fundamental básicamente es que caen los tipos de interés porque nadie toma dinero prestado, que por tanto todos los títulos con tipos de interés altos son más apreciados, y además que la renta fija constituye un valor refugio, que eso me da pie al segundo, porque la renta variable se está comportando mal porque los negocios pierden dinero y por tanto hay más gente que quiere asegurar. Dicho esto, ¿por qué comprar deuda alemana o suiza que te va a dar un tipo de interés negativo? Bueno, pues básicamente tienes que ser un patrimonio significativo, eso no lo vas a hacer ni tú ni yo, normalmente lo va a hacer una empresa con su tesorería, lo va a hacer una compañía de seguros, etcétera. Y normalmente es porque ni siquiera se fían del sistema bancario. Entonces, como no puedes tener los billetes en tu casa, porque estamos hablando de millones y millones de dólares o de euros, y en el banco, si el banco atraviesa por dificultades, no estás cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, entienden que es mejor tener como deudor a un Estado soberano con unas finanzas saneadas, como puede ser el alemán o el suizo, a tener el dinero en un banco que aparte no te va a retribuir interés, pero vamos, básicamente es como decir, mira, yo esto lo veo tan mal que compro una caja de seguridad aunque tenga que pagar por... O sea, por así decirlo, sería que prefieren pagar para que custodien su dinero, ¿no? Por Exactamente. Sí, como acaba de... Lo que pasa es que en esta forma no es una custodia en sí, sino un derecho de cobro bastante asegurado. Pero ya digo, tiene que ser un fondo, o sea, un agente que tenga un patrimonio significativo, que necesite tesorería para operar y que no esté garantizado por un fondo de garantía de depósitos bancarios.
O sea, son condiciones un poquito especiales, pero los hay. Si tú tienes la tesorería de Apple, pues te empiezas a preguntar, oye, ¿qué hago con esto? Muy bien. Muchas Vamos gracias. con la siguiente pregunta, creo que era suya. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Mira, yo te quería preguntar si estás de acuerdo o eres partidario de inversiones en fondos sectoriales. O sea, te estoy hablando de Big Data, de seguridad del ciberespacio, de salud, de energías renovables. O sea, es que yo creo que hoy en día, o sea, el futuro de la industria va un poco por ahí. ¿Y qué recorrido ves Sí. a largo plazo? Estamos hablando, ¿eh? O sea, lo que has pensado tiene sentido, porque es donde seguramente se va a generar más beneficio. El problema que yo le veo es ¿Cuál? que no coincide una buena empresa con una buena inversión si la compras demasiado cara. Es decir, si hay mucha gente que piensa como tú y el sector ya está caro, porque todo el mundo piensa que va a ir... Cosa que ocurrió, por ejemplo, con Internet. Si me dices, entre el año 95 y el año 2000, invertir en las empresas.com tiene sentido, y dices, hombre, las empresas.com son el futuro, porque tú lo miras hoy y las empresas de más capitalización son Amazon, Facebook, no sé qué. Tiene sentido. ¿Sabes cuál va a ser? No lo sabes. Y lo que está claro es que hay mucha gente que piensa como tú, entonces el fondo está caro. Si tú aciertas, si por ejemplo compras Amazon o compras Google cuando salen a bolsa, hoy has multiplicado por mucho, o Facebook, has multiplicado por muchísimo. Y seguramente va a pasar con la biotecnología, con tal y con cual. Pero habrá compañías que se queden por el camino y también hay que ver a qué precios estás comprando. Dicho lo cual, es que no te puedo decir, porque te puedo decir que hay gente que le ha salido muy mal y hay gente que le ha salido muy bien. El caso de Yahoo, por ejemplo, es paradigmático. Yahoo quiso comprar Facebook antes de que Facebook cotizase. Y cuando Facebook estaba ganando solo 25 millones de dólares, ofrecieron, me parece que 900 millones de dólares por la compañía. En el momento en que se anunció esa oferta, lo que le ocurrió a la acción de Yahoo es que se desplomó. Porque dicen, pues, ¿cómo pueden estar pagando una compañía 30 y tantas veces beneficios que además no cotiza y que además... Y entonces los de Yahoo dijeron, bueno, pues retiramos la oferta porque no le ha gustado a nuestros accionistas y planteamos otra más baja, y solo ofrecieron 600 o 700. No se la aceptaron. Yo creo que a 900 no se lo hubieran aceptado, pero a 600 o 700 no se la aceptaron. Bueno, pues lo que no quisieron comprar por 900 millones, 12 años después, ¿cuánto vale? 300.000 millones. Se ha multiplicado por 300 o por mucho, ¿vale? Entonces, es verdad que va a haber compañías que van a comportarse fenomenal. Si los fondos sectoriales van a ser capaces de captar todo ese crecimiento, pues ahí ya no te lo sé decir, porque supongo que lo mejor es invertir con alguna persona que conozca bien cuáles son las que tienen más posibilidades, cuáles son las que tienen menos posibilidades, etcétera. Entonces, probablemente necesitas un asesoramiento de... No sé, algunos alumnos del máster sí recuerdo que invirtieron en Illumina cuando bajó, ¿no? que es la compañía que se dedica a... Es la Craig Venter, la que se a hacer lo del ADN, la secuenciación. Son máquinas que cada vez cuestan menos. Me parece que ahora te costaba secuenciarte el ADN pues $500, y hay un momento en que seguramente todo el mundo lo va a hacer. Todo el mundo, seguro, porque además los fármacos van a estar vinculados a eso. Pues la empresa que venda a todo el mundo la secuenciación de su ADN, pues seguro que lo va a ganar muchísimo dinero, y probablemente será la mejor posicionada. Y de hecho se ha comportado muy bien la compañía, pero tampoco soy un experto como para decírtelo, ¿vale? Entonces solo te puedo decir los anteriores casos. Igual pasó en los años 20, invirtiendo en las compañías de radio, o en los años... Bueno, ya, pero o sea, hay fondos mixtos que cogen un poquito de varias empresas. O sea, claro. eso es mucho más seguro que no una acción. Claro, pero pues también todas es verdad a que una. puede ser que la compañía mejor todavía no esté cotizando. No, ya.
y entonces te tendrías que ir a capital riesgo. Pero no lo sé, ¿sabes? Es que tampoco conozco tan en profundidad en los sectores como para decirte. Es decir, que seguro que va a haber compañías 100 bagger, seguro. Y lo ideal es que tú estés en un fondo que la tenga. Pero ¿cuáles son las que la tienen? Eso ya no te lo sé decir. Y a lo mejor es que no está cotizando esa compañía todavía. José Ignacio, una pregunta desde YouTube. Kaloyan Andonov te pregunta sobre la cartera All Weather de Ray Dalio. 30% acciones, 40% bonos a largo plazo, 15% bono a medio plazo, 7,5% oro y 7,5% en materias primas. ¿Qué opinas? Sí, es parecida a la de Harry Brown. Distingue renta fija, renta variable. Bueno, Ray Dalio, para los que no lo conozcan, es un gestor que hace análisis macroeconómico y vamos, su visión del ciclo económico pues coincide bastante con la que tengo yo y lo ha hecho bastante bien. Y de hecho el año pasado, cuando han caído todos los fondos, pues Ray Dalio me parece que sacó más del 10% de rentabilidad. Sí, es una persona bastante inteligente y sigue más o menos esa filosofía, ¿no? Ahí en este caso ha metido más renta fija porque piensa que los entornos van a ser, digamos, de tipos de interés más bajos. Siguiente pregunta en la sala. Aquí en primera fila. José Ignacio, gracias. Un placer siempre escucharte. Has comentado ciertos tipos de cartera que yo creo la construcción de las mismas lo que subyace es más un entorno defensivo más que el intentar hacerlo mejor que la media, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para intentar buscar mejorar a esa media? En la construcción de cartera, por supuesto, me refiero. Llamando a la media, obviamente, al activo en teoría más rentable de la bolsa, pero claro, sí. Puesto que se intenta... Sí, ahí necesariamente tienes que ser activo y además, idealmente, seleccionar tú las acciones. Porque si no, un fondo tiene que ser un fondo pequeño para que las ideas realmente potentes tengan fuerza. O sea, estoy pensando en duplicar en 3 años, ¿vale? Algo realmente agresivo. Y entonces, pues, lo que yo digo, 7, 8, 10 ideas en 3 años las puedes encontrar. Es muy difícil que un fondo que tenga 200 posiciones pueda replicar esos 10 mejores valores. Pero claro, tienes que estudiar, tienes que saber lo que estás buscando, tienes que tener paciencia... Pero es que no hay, yo creo que no hay otra, básicamente. Mi pregunta es, ¿crees que entrarían otro tipo de activos más allá de repos y liquidez? Más allá de la bolsa, más allá de las acciones, en un tipo de cartera tan agresiva para intentar... Sí, hombre, sí hay... Yo no me dedico, pero yo que sé, gente que tiene contactos en las notarías y encuentra inmuebles tirados de precio, o incluso adelantarte a devaluaciones monetarias, o sea, movimientos realmente bruscos. ¿Vale? Pues no sé, con el tema de Turquía, ponerte corto, yo qué sé, ¿no? Cosas ahí que ya tienen que ser... O sea, pero sí, o sea, básicamente lo que estás buscando es un movimiento relativamente fuerte. Entonces, tiene que ser una oportunidad, digamos, específica y tiene que tener alguna causa y estar bien estudiado. Otra pregunta en sala, en el centro de la sala. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. En cara a una gestión patrimonial, querría preguntar qué analogía más parecida a la situación actual en Occidente, si deberíamos seguir el modelo de lo que ha pasado en Japón, que es donde tienen muchos años ya con tipos bajos y curiosamente, como está ocurriendo en Occidente, no hay inflación, que es lo que parecía que fuera, e incluso el yen está más fuerte. Un poco, ¿deberíamos mirar a Japón o no tiene nada que ver? Tiene algunos elementos comunes y algunos elementos distintos. O sea, por ejemplo, Estados Unidos no se ha comportado igual que se ha comportado la bolsa japonesa desde el 2008, porque el Nikkei sigue estando muy por debajo de lo que estaba en el 89 y la bolsa americana pues ahora está a más o menos el doble del máximo que hizo en 2007.
y además el crecimiento económico ha sido mayor. Ahora tienen ellos pleno empleo, crecimiento del 3,5-4%, pero es cierto que no hay inflación. En Europa sí se puede parecer algo más. También yo creo que en Japón yo creo que juegan 3 o 4 factores que no sé hasta qué punto son extrapolables a los países de Occidente. Uno es que el envejecimiento es enorme de la población. Es un país en el que se venden más pañales para viejos que para bebés. Se parece ya bastante a... digamos, o sea, la tasa de reposición tiene unos niveles que yo creo que solo en España y en algún otro país son equivalentes, pero nosotros hemos llegado como 20 años después, así que para dentro de 20 años a lo mejor se parecerá. Luego, aparte, no tiene población inmigrante, tiene una tasa de ahorro muy alta y además tiene una aversión, al ser personas mayores y haber ocurrido lo que ocurrió con la propiedad inmobiliaria y con la bolsa, muy grande a esos dos mercados, con lo que todo el mundo se sigue refugiando en la deuda pública, que tiene unos volúmenes descomunales. No es comparable, la deuda pública japonesa no es comparable con ningún otro lugar del mundo. Y además, los negocios japoneses, y digamos la forma de entender los negocios en Japón, es especial en cuanto que se ve la empresa como una institución que también tiene que cuidar por el empleo de los trabajadores, por el prestigio del país. Entonces, ser accionista de una compañía japonesa tampoco es lo mejor, porque eres como el último. Y ahí, entonces, yo en Estados Unidos, por ejemplo, no lo veo. En Estados Unidos meten unos tajos ahí a los trabajadores que no se cortan. Entonces, hay elementos que se parecen y hay elementos que no. Yo tampoco lo tendría en mente seguro, porque si ese fuese el caso, lo mejor sería estar en deuda pública. José Ignacio, ya en la última pregunta que te quiero hacer, háblanos un poco del máster de Value Investing de OMA, que había algún compañero, un usuario de YouTube que nos preguntaba por él. ¿En qué consiste, qué impartís, sí, la duración que tiene y cuál es el objetivo? ¿Formar a gestores profesionales o...? Sí, bueno, básicamente el máster dura unos 18 meses, o sea, año y medio, y se trata de formar gente que tenga capacidad para invertir, digamos, con conocimiento de causa, con todos los elementos necesarios para invertir bien. Entonces, hay una parte en la que se trata de comprender la economía, ¿vale? La coyuntura, el ciclo económico, pero también cómo se forman los precios, los costes, cómo analizar, yo qué sé, las ventajas competitivas de una compañía, la estructura del mercado, etcétera. Y luego hay la parte de lo que es la inversión, que son mirar las finanzas, las cuentas de las compañías, saberlas valorar, etcétera. Y bueno, entonces más o menos cada año tenemos alrededor de unos 20 alumnos y este año vamos a empezar ahora, justamente la semana que viene, la edición número 15. Y en general pues estamos contentos porque los alumnos que tenemos acaban contentos y más o menos está funcionando bien. ¿Hace falta alguna preparación especial para cursar el máster, ciertos perfiles de licenciatura o grado, no. o puede hacerlo cualquier persona? O sea, cualquier persona no, pero no hace falta tener conocimientos no sé, de financieros. No, hemos tenido fuerte para empezar. No, alumnos hemos tenido, digamos, de distintos campos, ¿vale? De todo tipo de profesionales, pues abogados, arquitectos, médicos, ingenieros. También hay bastante empresario particular y hay algunos que sí que vienen del mundo de las finanzas, de banca privada, etcétera. Y lo que buscan normalmente es o bien gestionar su patrimonio con éxito o, si es posible, pues también algunos dedicarse profesionalmente a ello. Y la gente que, digamos, no estaría en condiciones de cursarlo todavía es la gente que es como que no tiene pero ni idea, ¿vale? O sea, que no sabe ni lo que es una empresa, no sabe lo que es la bolsa. Pero vamos, a poco que te medio muevas con un diario económico y hayas invertido alguna vez o sepas un poquito, o sea, se ve el programa empieza digamos, con los fundamentos y se construye a partir de ahí, o sea que no necesitas tener
ni un CFA, ni un MBA, ni nada por el estilo. Muy bien. Y una última pregunta que nos han mandado ahora. Dice, alguien tiene que hacer la pregunta sobre Bitcoin, activo de inversión, ¿cómo lo ves? Lo pregunta Condottiero Perifollo. ¿Bueno? ¿Qué opinión tiene del Bitcoin y de las criptos? Bueno, vamos a ver, el Bitcoin tiene una propiedad que a mí me gusta mucho, que yo creo que es la que le da mercado. Y es que es el mejor activo más o menos oculto con el que puedes traspasar cualquier frontera y puedes convertir en otro dinero en cualquier momento con perfil muy bajo, ¿vale? O sea, tiene características similares al oro desde ese punto de vista, pero incluso no se detecta en frontera. Básicamente son unos códigos, tú llegas, te dices, pues mira, se ha puesto la cosa mal en Venezuela, me cojo un avión, me instalo en Panamá, voy a un cajero de Bitcoin, lo convierto en dólares y aquí paz y después gloria, ¿no? Entonces eso es, digamos, un elemento que es interesante, es muy interesante. En contra, ¿qué juega? Pues que puede haber otras cibermonedas, que el precio es inestable. Entonces, bueno, o sea, yo lo que le veo es que sí que tiene una cosa que es atractiva para cualquier persona. Y a partir de ahí, yo no auguraría, yo antes era más escéptico, yo ahora no auguraría, como hace Warren Buffett y algunos, que va a colapsar. Porque desde luego que si todo el mundo se plantea tener, aunque solo sea un 5% de su patrimonio o un 3%, en esas condiciones, para tener 2 o 3 años, especialmente hablando de patrimonios grandes, 2 o 3 años de independencia o de poderse radicar en cualquier sitio y tener dinero, y más ahora que las cuentas secretas en Suiza ya no se pueden tener, pues hombre, yo no lo descartaría. Claro, yo no tendría en Bitcoin más allá de, yo qué sé, 15.000, 20.000 dólares, pero bueno, allá cada cual, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues vamos a concluir aquí la sesión y como siempre, José Ignacio, aquí todos los que venís desinteresadamente, pues bueno, aparte del aplauso que te van a dar, por supuesto, los amigos que han venido a verte, te queremos obsequiar con un libro, en este caso va a ser Invirtiendo en Calidad, de la colección de títulos de inversión escogidos que traducimos y publicamos en colaboración con Deusto, que esperamos que te guste y Muchas disfrutes. gracias. José Ignacio, muchísimas gracias por venir a vernos. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias una vez más por acompañarnos, aprendiendo con los expertos. Y mañana les emplazo a volver aquí, porque mañana tenemos una presentación muy interesante sobre Juan de Mariana y los 2 libros que tenemos copublicados con Deusto sobre el Tratado sobre la moneda de Bellón y el del Rey y de la institución real. Hablaremos de Juan de Mariana, sus aportaciones políticas y económicas y veremos en profundidad los 2 libros con 2 especialistas en la materia. Mañana a las 7, si lo tienen a bien, nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, muy buenas noches.